Dios no va a evitar que vayas en la tormenta o que pases por el valle de sombra y de muerte, sino lo que va a hacer es que camines por ahí, pero que camines fuerte, con un propósito. Aprendí que mi suspiro también es una oración. Wow. Que el cerrar mis ojos y dejar que Él viniera y me abrazara y me levantara y me fortaleciera era parte donde Él empezaba a hacer algo en mi vida. A veces nuestras oraciones no van a cambiar la situación, pero nos están cambiando a nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Michelle y Efren. Estamos muy contentos de que puedan estar con nosotros en este nuevo episodio de nuestro podcast titulado Te lo diré aquí. Pero el episodio que hoy nos toca es el número 8 y le hemos llamado Cuando las oraciones cambian de forma, Michelle. Creo que todos sabemos, por supuesto, los que creemos en Dios, que la oración es poderosa, que la oración es un medio para conectarnos con Él, para que Él también, por cierto, intervenga en esta tierra. Las oraciones, en resumen, son poderosas. De eso no hay duda. Sin embargo, en ocasiones, las oraciones cambian en la forma en la cual las hacemos. Y todo eso te lo diremos aquí. ¿Qué nos puede decir, Michelle, acerca de... Yo estaba aquí platicando contigo y por aquí tenemos una pequeña historia, o más bien algo que tú hayas vivido acerca de la oración, y después yo me arranco con lo que vivimos en este año. La oración es muy poderosa y yo lo describo siempre de una forma en que es tan poderoso que muchas veces no entendemos el poder que hay detrás de algo que tú estás haciendo. Y es algo ilógico porque ¿cómo me vas a decir que cuando yo cierro mis ojos y empiezo yo a tener una conversación, una oración con Dios, eso puede transformar a alguien que no se encuentra en ese lugar? Puede proteger a alguien que no se encuentra en ese lugar. Puede hacer algo que tal vez yo no puedo ver, pero mi oración está clamando y está dando esas palabras. Pero es un arma muy poderosa en el reino de Dios. Y en momentos en mi vida, claro, ha habido oraciones que yo hago a Dios y Dios las responde muy rápido. Hay otras oraciones que toman mucho tiempo, que ahorita vamos a hablar de una de ellas que tardó muchos años en que Dios contestara esa oración. Pero hay un momento en nuestra vida donde vivimos un diagnóstico muy difícil, muy complicado, y la oración tuvo que cambiar. La oración que tal vez por muchos días yo hacía: Señor, haz algo, Señor, haz algo, Señor, quiero ver un milagro, Señor, yo sé que tú vas a transformar, Señor, yo sé que tú vas a proveer, yo sé que tú lo vas a hacer. No sé cuál sea tu oración, pero esa oración donde tú le estás pidiendo algo. Recuerdo esa noche específica donde mi oración cambió y le pedí: Señor, cámbiame a mí, Mm, cámbiame a mí, cambia mi corazón. Cambia la forma en que lo estoy viendo, cambia la forma en que lo estoy recibiendo. Que no sea una queja, sino que realmente tú empieces un proceso en mí y en mi vida. Porque tenemos 2 opciones de ver las cosas que nos están ocurriendo: el por qué me está pasando eso y el para qué me está pasando esto. No todo lo que vives es algo que Dios está tal vez mandando en tu vida, tal vez hay pruebas, dificultades, pero hay un propósito que Él tiene. Dice la Biblia que todas las cosas obran para bien para aquellos que lo amamos. Quiere decir que todo lo que estás viviendo va a obrar para bien. Y mi oración cambió. Yo no sé si te ha pasado a ti
que tu oración empieza a cambiar o a tomar una nueva forma. Sí, cuando mencionas, me gustó lo que decías, que en ocasiones nuestras oraciones son quejas, ¿no? Y no realmente una petición a Dios, sino que nos estamos quejando con Dios. Y a eso nos referimos en este capítulo cuando una oración cambia de forma. Así es. Es decir, cambia en la forma que tú te estás expresando con Dios. Creo que muchas veces las oraciones son reclamos, son quejas, oraciones incluso más allá de creer, son como que oraciones de no me queda de otra, ¿no? Oraciones de victimismo, es decir, eh, no estoy creyendo que pueda pasar algo en mí, simplemente me estoy haciendo la víctima con Dios. Y específicamente, Michelle, amigos, en este proceso que vimos, pero que digamos que yo viví un poco más esta parte de la oración, porque estuve un año exactamente fuera de México y fuera de todo lo que yo tenía pues en mi día a día. Y estando acá en este proceso, en los primeros semanas, yo me sentía, no me sentía, estaba desencanchado, como se dice coloquialmente, no me hallaba, tenía desesperación. em, Me acuerdo que ya lo hemos platicado en los episodios anteriores, yo te veía en la pantalla, veía todo lo que pasaba externamente desde acá y no me hallaba, me estaba confundiendo, me estaba desesperando. Y sabes, queridos amigos, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente estás confundido, estás desesperado y tu oración está en esa dirección. Mm, O sea, como estoy confundido, como estoy desesperado, entonces mi oración va en esa línea de desesperación, insisto, de queja, de confusión. Y tiene que haber un momento que tu oración cambie de forma. mm, Y en mi caso lo recordarás, dije, a ver, vamos a ver una pausa. Las circunstancias externas no están cambiando. Sigue todo igual y tal vez Dios quiere hacer algo diferente. Y se viene a la mente el pasaje bíblico cuando Jesús está con sus discípulos en esa tormenta. O sea, externamente había una tormenta, wow. ¿no? Y los discípulos dentro de la barca. Y los discípulos estaban, cuando se despiertan, o más bien, el maestro estaba dormido, y los discípulos dicen, oh, wow, esta tormenta nos va a matar, nos va a destruir. Y están orando o están creyendo que tal vez esa tormenta se va a apagar inmediatamente. Pero no fue así. Cuando Jesús se despierta, lo primero que hace es calmar a sus discípulos. Es decir, a veces Dios, antes de Mm, detener la tormenta, quiere hacer algo primero en tu vida. Yo no lo entendí los primeros meses, hasta después entendí que lo que Dios quería hacer no era calmar la tormenta, no significa que no lo iba a hacer. Lo primero que quería hacer era calmarme a mí. mm, No sé si te ha pasado algo a ti también, pero yo estoy seguro que a todos nos ha pasado. Y hoy te queremos decir que si tú tienes una tormenta frente a ti, estás en medio de esa tormenta, de esa incertidumbre, de esa desesperación, de esa angustia, te queremos decir que tal vez Dios no va a cambiar la tormenta o la va a calmar o la va a detener. Primero, quiere hacer algo en ti. así es. Yo, ahorita que tú lo estás comentando, que estás compartiendo, yo recuerdo rápidamente algo que yo viví. No sé, creo que no he compartido mi testimonio, pero yo llegué a la iglesia muy pequeña y llegué sin mis papás a la iglesia. Y recuerdo perfectamente que yo veía a las familias llegar y el anhelo en mi corazón y el deseo era que mis padres fueran conmigo a la iglesia. Y por mucho tiempo, mi hermana mayor y yo orábamos porque mis papás fueran salvos, porque mi papá llegaran a la iglesia, que asistieran a algún evento. Yo los invitaba y no querían. Y recuerdo un día donde algo cambió en mi corazón.
siempre yo llegaba y yo lloraba. Siempre yo lloraba y decía, pero Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo tú vas a cambiar? ¿Cuándo vas a traer a mis padres? ¿Cuándo vas a hacer esto? Yo veía que todos llegaban con sus familias y decía, ¿cuándo mi familia? Y un día recuerdo que alguien compartió un mensaje en aquel momento, no recuerdo el nombre del predicador, pero dijo, cuando Dios te promete algo, Él lo cumple en el tiempo perfecto. En otras palabras, lo que Él estaba haciendo conmigo, con mi corazón, ese predicador que Dios usó, fue calmarme a mí. Porque todavía mis padres no llegaban a la iglesia. Recuerdo que yo pasé al altar y yo le pedí a Dios, Señor, tú tienes un tiempo perfecto para alcanzar el corazón de mis padres y traerlos a una iglesia. Yo voy a confiar en ti, pero te pido que hoy tú puedas darme la certeza de que tú lo vas a hacer. En otras palabras, yo le estaba diciendo, cámbiame a mí primero, cambia mi corazón, cambia la forma en que yo lo veo. Yo puedo vivir pensando en que, ay, pobre de mí porque mis papás no vienen, o qué padre que Dios me haya levantado a mí en mi casa como un pilar para que un día mis padres conozcan de Dios. Y recuerdo que ahí yo le dije, Señor, tú lo vas a hacer, cámbiame a mí. ¿Y sabes qué sucedió aquel día, babe? Era una niña todavía, pero recuerdo que Dios trajo paz a mi corazón, no a la tormenta, Wow, sí. a mi corazón, como tú lo estás diciendo. Eso es impresionante porque cuando Jesús despertó, no resolvió todo. Y eso esperamos muchas veces, que Él resuelva todo en un 2x3, pero no fue así. El primero calmó a sus discípulos. A mí también me lleva a una historia en la Biblia de María y Marta. Sí, pero antes de la historia de María y Marta, yo quiero ahí un poquito entrar, porque la tormenta, en tu caso, en tu ejemplo, quiero cerrar tu ejemplo porque no quisiera dejarlo ahí al aire, la gente sabe, o más bien no decir qué pasó después. O sea, ¿cuántos años esperaste? Por decirle tormenta, porque realmente sí también te generaba un tormento que tus padres no estuvieran en la iglesia, Ujú. ¿verdad? Sí, ¿Y tardó cuánto tiempo? muchos años. ¿Cuántos años tardando? Tardó, yo creo que mm, unos 13 años en que la promesa se cumpliera. Y fue increíble porque el día que mis papás asistieron a la iglesia por primera vez, los dos juntos, fue cuando yo me había casado ya con mi esposo, había permanecido en continuar creyéndole a él que todo iba a estar bien y que mi corazón estuviera en paz. Y un día, cuando menos me lo imaginé, recuerdo que tú los invitaste, yo tenía 21 años, cuando Dios me hizo la promesa, yo creo que tenía como unos 6, 8 años, no recuerdo perfecto, pero cuando tú los invitaste en aquel momento, porque ibas a predicar por primera vez en Estados Unidos, yo dije: "Mi papá le va a decir que no", y mi papá, claro, le dijo que no, pero no sé cómo lo convenciste. Y recuerdo que cuando él llegó a la iglesia, pasó al frente y aceptó a Jesús. Y fue muy especial porque tú lo guiaste a tomar esa decisión y él aceptó a Jesús en su corazón. Así es que vale la pena la espera, vale la pena confiar en Él, vale la pena saber que a lo mejor Él no va a transformar y cambiar las cosas rápidamente, pero sí va a traer paz a tu corazón. Y yo te puedo decir que todos esos años que yo esperé, Dios trabajó en mi vida. Dios me fortaleció a mí. Dios empezó a hablarme a mí. Y eso es algo que no vemos. ¿Qué está haciendo tal vez esa tormenta, esa espera, esa situación, esa circunstancia, eso que te toca vivir cuando te sientes solo, cuando sientes que no hay nadie más, cuando sientes y dices, pero ¿por qué me pasa a mí? Realmente hay algo que Dios está formando en ti. Y claro que cuando mis papás aceptaron a Jesús, hay algo que yo ya estaba haciendo y era diferente en mi ser y en mi corazón. Y a veces pedimos mal, a veces pedimos incorrectamente, a veces no confiamos en la palabra de Dios. Cuando Él nos dice, yo te lo prometo, y dices, pero ya te estás tardando, pero ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Pero por qué no lo haces ahorita? Pero Él siempre llega a tiempo. Yo quiero que ahí, mientras tú estés escuchando este podcast, tú comentes y pongas él va a llegar a tiempo. Dios va a llegar a tiempo en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en esta sanidad. Él lo va a hacer en el tiempo perfecto. Sí, porque la tormenta, digamos, no se calmó o no cambió,
sino que la respuesta a la tormenta llegó después. Mm. Pero Él estaba haciendo algo en ti, y creo que a todos nos pasa que debemos de saber que seguimos orando por la tormenta o por lo que queremos, por lo que anhelamos. Y tal vez nuestra oración debe ser: Señor, tal vez ahorita no vas a resolver esto, pero seguramente va a ser algo en mí. Sí. En mi caso, en este año, yo oraba para que ya pronto saliera, para que ya pudiese estar otra vez en México, hasta que me di cuenta que esa oración tenía que cambiar. Y yo dije: Señor, tú sabes cuándo va a suceder, pero mientras eso sucede, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Continuar orando? Sí, pero ahora mi oración fue más hacia mí. Y entonces, tú lo sabes, comencé ciclos de 21 días de oración, Mm. ¿no? Em, Empecé a hacer el hábito de levantarme, aunque lo hacía ya, o lo hacíamos ya, en esta ocasión fue específicamente una instrucción de Dios de hazlo durante 21 días. Yo me acuerdo, babe, que oraba 21 días a las 3 de la mañana, acababa ese ciclo Mm. y luego iniciaba otro de 21 días y luego otro de 21 días. Así lo hice durante 5 ciclos de 21 días. Y me di cuenta que Dios estaba primero obrando en mí, ¿no? Y que Él sabía cuándo, el tiempo perfecto para, digamos, mi gran petición. Lo mismo le pasó a este ejemplo de la Biblia que quiero que toquemos, porque me parece que es un ejemplo, wow, increíble. Cuando María y Marta están orando Mm. para que su hermano Lázaro no muriese, ¿no? Y están orando, eh, y lo sorprendente es que murió. Entonces ahí es cuando dices: Señor, mi oración no funcionó. Y ahí es donde el diablo te va a engañar y te va a decir: tu oración no funcionó, al Dios que estás orando no hace nada. Mm. Porque imagínate que muera. Claro. Y después Jesús llega. Entonces, viene la respuesta de Jesús, que para ellos era fuera de tiempo. Ujú. Ahora, ¿y qué pasa? Ahí sí me gustaría detenernos un poco. ¿Qué pasa cuando Dios no responde a lo que tú le estás pidiendo? ¿Cuál es la actitud que tú tomas? Porque estas 2 hermanas le habían hecho la petición a Jesús de que llegase para que su hermano no muriese. Sin embargo, si conocen la historia, se tarda más tiempo Jesús y no llega. Yo siempre que leo esta historia digo, ¿cómo habrán estado las hermanas y la gente cercana a ellos? Porque la Biblia sí describe cómo Jesús tenía una relación con él, con ellos. Entonces, hay gente alrededor que seguramente le dijo, ¿ya ves? No valió la pena lo que estabas haciendo. ¿No te das cuenta que le escribiste a Jesús y Jesús no llegó cuando tú lo esperabas? Ah, pero tú sí estuviste ahí para él. Ah, pero mira, tenía una gran amistad. Se definen como amigos, se define como que alguien que está... Son esas voces que también llegan en la tormenta a decirte que no vale la pena que tú sigas creyendo, Sí, que tú sigas orando. que tu oración estuvo mal. Mm. Porque no solamente eran hermanos, bueno, obviamente los 3 hermanos, pero eran muy cercanos a Jesús. Ujú. Entonces, la cercanía a Jesús no significa que va a hacer las cosas como tú quieres, Mm. ¿no? O en el tiempo que quieres. Pero no significa que entonces tú te debes de alejar. Yo tuve la opción en este tiempo, varias veces, Mm. de alejarme de Jesús. Yo me considero alguien cercano. Soy pastor, tengo una relación con Él. Pero sí fui tentado a alejarme, a medio orar, a medio creer. Pero ahí empieza a generarse otras cosas muy peligrosas. Mm. El enojo, el resentimiento. Yo veo
a muchos que creen en Jesús resentidos con Él. Mm, Y después viene la amargura, la y culpable. después viene el rechazo, porque no te contestó, porque tú oraste y no te contestó lo que tú querías. Esta historia es increíble, porque al final la de la barca, la tormenta sí se calmó, Ujú. pero esta no se calmó, se murió el hermano. Ujú. Pero ahí es donde tus oraciones deben de cambiar. No estamos diciendo que tus oraciones se deben de detener. Ojo, eso es lo que el diablo quiere hacer, que se detenga tu oración. No, más bien deben de cambiar de forma y decir, okey, no, se murió, ya se murió mi hermano. Señor, ¿qué quieres mostrarme? Mm, ¿Qué quieres hacer en mí? Y yo aquí escribí algo que lo quiero compartir. A veces creemos que Dios se tardó, pero no fue retraso, fue un propósito. wow. El propósito no era que Lázaro fuese sanado. El propósito es que Lázaro resucitara. Mm, Tu oración y tu petición sí tiene poder. Tal vez no es lo que tú estás creyendo que va a suceder, ujú. pero lo que Dios va a hacer es más grande, porque las oraciones sí son poderosas. Wow. Y creo que la oración es algo que en momentos de nuestra vida, como lo acabas de decir, no obtenemos la respuesta porque Dios tiene algo más grande que Él está haciendo. Y yo te pregunto, ¿qué será lo que Dios está haciendo en tu vida ahora? ¿Qué será lo que Dios está obrando en tu familia? Y, y, y yo he entendido en este proceso que hay momentos donde Dios no contesta lo que estamos nosotros pidiendo, porque realmente está rediseñando algo dentro de nosotros. Está formando algo dentro de nuestro corazón. No solamente Él quiere darte lo que tú quieres, sino quiere darte algo aún mayor. Hay gente que ora y pide cosas que ni siquiera puede sostener. Mm, Hay gente que pide cosas extraordinarias y grandes. No está mal que lo hagas, pero la pregunta es, ¿estás listo para sostener lo que estás pidiendo? wow. ¿Estás listo realmente para tú cargar Mm, aquello que tú necesitas? muy A lo bien. mejor lo que no ha llegado a tu vida es porque Él aún no ha terminado de formarte para que estés listo para sostener aquello que va a venir. En momentos Bueno, pedimos sin medir. mm, Pedimos porque nuestra emoción no lo dice, porque creemos que es lo que ahorita queremos, porque ha habido muchas cosas que yo le he pedido a Dios que nunca me dio y no me las dio. ¿Por qué? Porque en ese momento me iban a destruir. ujú. Sí, es lo que yo siempre digo, perdón que te interrumpa, pero yo siempre digo, le pediste un trabajo, un gran trabajo, pero no estabas listo para el trabajo, porque el trabajo te alejó de Dios. Wow. Le pediste, eh, qué sé yo, tal vez lo hemos dicho como jóvenes, cuando éramos pastores de jóvenes, le pediste una novia para que te casaras, Dios te dio la novia, te casaste y no pudiste sostener el matrimonio, porque tal vez tu oración no era que Dios te diera tu esposa o tu esposo. Tal vez tu oración tenía que ser, fórmame a mí, Señor, cámbiame a mí para poder sostener mi matrimonio, para poder sostener mi trabajo. La gente quiere bendiciones, la gente ora por bendiciones, pero me encantó lo que dijiste. Tal vez no estamos listos para sostener las bendiciones, mas no significa que Dios no nos las quiera dar. Así es. Llegará en su momento cuando uno diga, Mis oraciones han sido tan constantes y tan fuertes que ahora sí estoy listo para sostener las bendiciones que tú me vas a dar". Wow. Así es, Dios quiere que estés listo para sostener aquello que tú estás pidiendo. Y el anhelo de Dios es que tú tengas los deseos de tu corazón, aquellas cosas que tú le estás pidiendo. Hay cosas que incluso nosotros pedimos sin saber que son cosas que pueden destruirnos y la oración debe cambiar de forma
Y debemos de decirle: "Señor, si tú crees que esto es lo mejor para mí, si esta es tu voluntad, hazlo. Hazlo en tu tiempo, no en mi tiempo, no cuando yo lo quiera, sino cuando tú sepas que es el mejor tiempo, para que tú te lleves la gloria". Y sabes, cuando tú cambias tu oración, te da paz. Ujú. Mi oración cambió. Mi oración antes era: "Señor, ya, 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 ya termina esto", que ya es más, hasta empezaba a orar a ver, por el oficial, a ver, por tal persona. Yo imagino a Dios diciendo, hasta ya estás orando por personas que no tienen nada que ver en esto. Ajá. Y cuando mi oración cambió, le dije: "Señor, voy a confiar en ti. Señor, ¿qué más quieres hacer en mí?". Mm. Y recuerdo los últimos meses, fueron los mejores meses de mi vida, porque mi oración ya no era, es más, yo ya me hacía no regresando a México en todo este año. Yo o sea, no sé que no quisiera, pero simplemente lo dejé a un lado, y Dios empezó a formar cosas extraordinarias en mi vida, y es lo que te queremos animar. O sea, hoy te queremos animar con este episodio. Ojo, sigue creyendo por tu promesa. Sigue creyendo por eso que anhelas tan grande. Sigue creyendo por ese gran negocio, por esa gran familia, por ese gran matrimonio, por ese sueño que tienes, por esa petición tan grande que tienes. Pero no dejes de orar por lo que tal vez no estás viendo que también Dios quiere hacer, que se llama tu vida, que se llama tu alma, que se llama tu mente, que se llama tu corazón, porque Él te va a dar esto grande, pero primero quiere hacer algo en tu vida. Yo aquí escribía lo siguiente, Michelle, y lo quiero compartir. Yo ya no oraba para evitar la tormenta o evitar el valle de muerte, como dice la Biblia. Yo tal vez oraba para caminarlo con propósito. Wow. A veces Dios no va a evitar que vayas en la tormenta o que pases por el valle de sombra y de muerte, sino lo que va a hacer es que camines por ahí, pero que camines fuerte, con un propósito. Así es que si estás en un valle de sombra y de muerte, si estás en una tormenta, hoy te queremos decir, aunque la tormenta no se termine, aunque el valle sea tan largo, ya no ores para que la tormenta tal vez se calme. Ya no ores para que ese caminar en el valle se acorte. ¿Por qué no oras que Dios haga algo en ti? Que Dios te fortalezca, y te aseguro que cuando termine ese valle de sombra y de muerte, que cuando la tormenta se calme, tú dirás: "Qué bueno que cambié mi oración". Yo hoy te digo: "Qué bueno que cambié mi oración". Qué bueno que ya no me enfoqué en que ya me quería ir, en que ya quería regresar, en que qué voy a hacer, y lo que está pasando allá, y lo que tengo que hacer. Señor, ayúdame, por favor. No, en ese momento cambió mi oración y dije: "Señor, ¿qué quieres hacer conmigo?". Wow. ¿Y sabes qué aprendí, Michelle? Y a esto quiero entrar en este episodio, es Dios no me decía nada, Mm. porque a veces queremos que Dios nos responda a cosas inmediatas. Y yo aprendí que el silencio también es oración. Mm. Porque yo no escuchaba nada de Dios, o sea, entonces en ese momento dije: "¿Por qué no en vez de seguir hablando, por qué no en ese momento dejo que Él, con su única presencia, empiece a hacer algo en mi vida?". Wow. Porque a veces hablamos tanto que no dejamos que su presencia te envuelva, te Ujú, dé paz, te ujú. empiece a transformar. Así es que hoy yo te quiero animar a los que nos están escuchando. Si no estás escuchando nada de Dios y crees que tu oración no tiene efecto, es una mentira. Pero ¿por qué no te unes a ese silencio? Así es. Y también tú guardas silencio y dejas que su presencia, que sí está ahí, empiece a hacer algo en tu vida. Wow. ¿Cuántas veces como personas no tenemos ni siquiera las palabras? Puede ser que estés enfrentando algo muy complicado y en este proceso de este año, si yo puedo definir la oración en mi vida, es que muchas veces ni siquiera tenía las palabras, no me salían.
no sabía ni qué decir. Era tanto lo que estaba pasando en mi corazón y en mi mente. Había tanto ruido afuera también, que lo único que yo podía hacer es suspirar, cerrar mis ojos y suspirar. Y aprendí que mi suspiro también es una oración. Wow. Que el cerrar mis ojos y dejar que Él viniera y me abrazara y me levantara y me fortaleciera, era parte donde Él empezaba a hacer algo en mi vida. Tu suspiro, tus lágrimas son una oración. Ujú. Son palabras que tú estás comunicando y muchas veces es lo único que te sale. Cuando nuestra hija estaba luchando por su vida, cuando nació Camila, lo hemos compartido en en un episodio anterior. Yo no tenía mucho que decir, yo no entendía lo que estaba pasando, pero sí mis lágrimas salían de mis ojos y ahí cada lágrima, dice la palabra de Dios, que Él tiene y realmente tiene como nuestras lágrimas las sostiene y las cuida. O sea, yo creo que cada lágrima que tú derramas tiene nombre, tiene una oración que tal vez no salió de tu boca, pero sí de tus ojos y llega al cielo. Y eso es lo que Dios usa para regar aquello que tal vez tú crees que es ese valle de sombra, como tú lo dijiste, y por eso lo caminas con propósito, porque realmente estás permitiendo que Él esté contigo. Cuando ya no tienes palabras, cuando solamente tienes un suspiro, lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y decirle, aquí estoy, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, no sé qué es lo que vas a hacer, no sé qué es lo que realmente estás formando dentro de mí, pero sabes, he aprendido que Dios no necesita volumen Mm, para escucharte. Solo necesita un corazón sincero para moverse, para que pueda entender lo que está pasando dentro de ti. mm. Mi vida realmente, babe, está llena de más oraciones, de verdad, sin ruido, y solamente he aprendido a doblar mis rodillas y permitir que su presencia me abrace, me fortalezca, y mis lágrimas tal vez hablan más de lo que mis labios pueden decir. Y en esos silencios yo he aprendido que su voz sí me está hablando. Mm. Cuando tú no tienes las palabras, su voz sí te habla a tu oído. Hay algo que se habilita en tu corazón y en tu oído que empieces a escuchar su voz. Y a lo mejor hay personas que hoy dicen, pastor, pastora, Michelle, Efren, yo he orado demasiado y no veo nada. Yo realmente estoy esperando que mi esposa vea un cambio y no vea absolutamente nada. Y estoy orando realmente para que mi hijo regrese y mi hijo no quiere nada de Dios. ¿Tú qué les dirías a todas esas personas que hoy están pasando tal vez por ese valle que tú en algún momento pasaste, que yo he pasado también? ¿Qué les dirías? ¿Qué les, qué les podrías tú compartir hoy a esas personas que hoy te están escuchando? Yo les diría que a veces nuestras oraciones no van a cambiar la situación, pero nos están cambiando a nosotros. Y si te está cambiando a ti, es una cuestión de tiempo, que lo que pasó en ti Ujú. va a tocar a los demás, va a hacer un impacto en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia. Y lo segundo que les diría es, los tiempos de Dios son perfectos. Una oración contestada no significa que fue en el momento que lo viste. Tal vez una oración contestada fue desde el primer momento que tú oraste, solo que el resultado lo viste después. Dios le dijo a Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón de ayunar y orar, yo te escuché, Mm, yo te respondí. wow. Es que la gran lección es que no porque ya te haya escuchado o te haya respondido vas a dejar de orar. Sigue orando. Y número dos, no porque no tengas ahorita lo que quieres es que Dios no te haya escuchado. Mm, Él te escuchó desde el primer momento. Él ya tal vez lo resolvió. así es. Solamente que para el tiempo que tú lo veas, no va a ser ahorita, pero va a ser después.
Así que, querida familia, la oración es poderosa. Mira, yo soy cristiano toda mi vida, como se dice, de cuna. Me gusta la oración, honestamente. Lo hemos hablado, que para ti el refugio ha sido más la Biblia y para mí la oración. Ahora no significa que yo no lea la Biblia o que tú no ores. Me gusta la oración, la disfruto, pero este tiempo la he disfrutado más. A veces tu carne te dice que no, a veces tu mente te dice que no, pero sigue orando. Es más, perdón por mi invitación que voy a hacer, pero si no tienes una decisión hoy de qué hacer, si tienes dudas, confusiones, tómate un tiempo de 21 días. Mm. Tomamos decisiones tan rápidas, ¿no? Es que no me contestó, entonces ya me voy y ya voy a hacer esto. Tranquilo. Yo he entendido que como cuando Dios le habló a Elías, dice que le habló en un murmullo, en un suspiro. Entonces, tranquilo. Haz un tiempo de 21 días. Mm. Y vas a ver que en esos 21 días Dios te va a tranquilizar primero a ti. Te va a hablar, te va a decir: "No es el tiempo", no sé, pero de que va a funcionar va a ser. Así es que únete con nosotros, ora durante 21 días por lo que estás creyendo, y te aseguro que al final de los 21 días vas a decir: "Mira, Dios no me contestó, pero hizo cosas mayores en mí", Guau, y eso es lo que realmente vale la pena. sí. Así es que estos serían mis últimos consejos. No sé, Michelle, antes de despedir este episodio, si quieres dar algún otro consejo, algo más a nuestros amigos. Si yo pudiera resumir todo lo que hemos hablado, es que la oración no cambia a Dios, la oración realmente te cambia a ti. Cambia tu corazón, tu forma de pensar, tu forma de ver, tu forma de actuar, tu forma de esperar cuando Dios está haciendo algo mayor que tú no puedes ver. Así es que permite que Dios trabaje en tu corazón, en tu vida, y créeme que al final no solamente responderá tal vez aquello que le has pedido, sino tendrás una madurez cuando recibas aquello que tú un día pediste. Esa es nuestra oración, que dentro de todos los procesos que hoy tal vez a ti te toca vivir, tú sepas que Dios está formando algo dentro de tu corazón y dentro de tu vida, y saldrás en victoria. Como tú siempre has dicho, babe, en Dios nunca pierdes, en Dios siempre ganas. Sí, me gustaría hacer algo. Tú y yo oramos de madrugada, em, hay días específicos que los 2 oramos. Ya me gustaría, que este episodio en particular, a ver si el productor quiere, pueda salir en la madrugada, tal vez, ¿no? Ya veremos, ya tomaremos la decisión, o nosotros vamos a las 5 de la mañana, sé que hay horarios diferentes en los países, o tal vez no va a salir a esa hora, pero sí podemos hacer algo tú y yo, independientemente del horario, y es que nos unamos a las oraciones de las personas. Así es. Hemos orado por tantas personas. Mm, En nuestros tiempos de oración, vemos tantas peticiones que atesoramos. Así es que, ¿por qué no nos dejas aquí tu oración? Escríbenos en este momento la oración que tienes, es- el deseo que tienes. Y Michelle y yo es algo que practicamos constantemente. Y en este momento, mientras tú estás escribiendo la oración o la petición que quieres que Dios haga, Michelle y yo nos vamos a unir a esa oración. No solamente ahorita, sino en los siguientes días. Y nos encanta escuchar testimonios. Así es. Nos encanta cuando la gente nos dice: "Efren, Michelle, pasó esto". Así es que escríbenos en este momento qué petición tú tienes, qué anhelas en tu corazón, qué estás, en qué valle estás pasando. Tal vez estás en el valle del dolor, de la pérdida, de la angustia, de la desesperación. Escríbenos en este momento. Ojalá que eh, creas que cuando 2 o 3 se unen, la oración, algo pasa. Así es que esperamos que aquí nos puedas escribir tus peticiones y Michelle y yo estaremos contestando, escuchando y uniéndonos a tu oración. No significa que nosotros somos los que vamos a contestar tu oración, va a ser Dios. Simplemente nos vamos a unir.
Así ¿Por qué es. no terminamos orando? Hablando de las oraciones. Así es que ahí donde estás, si nos estás escuchando, bueno, si vas camino a algo y no puedes cerrar tus ojos, no lo hagas, pero si puedes cerrar tus ojos, hazlo, simplemente para evitar cualquier distracción. Padre, tú eres el Dios que contesta cada oración, cada petición. Lo hemos visto no una vez, muchísimas veces. Pero tal vez a veces nuestra oración tiene que cambiar de dirección, de forma a lo que tú primero quieres hacer. Y no significa que lo que anhelamos no nos lo vas a dar, pero tal vez primero quieres hacer algo en nosotros. Yo te pido que hoy todos los que están creyendo por algo, Señor, tú se los des. Así es. Que todos aquellos que están pasando por un valle de sombra, de muerte, alguna tormenta, alguna dificultad, ayúdalos. Y que, como dice tu palabra, incliné mi oído y te escuché. Dios te escucha. Dios toma tu oración y la va a responder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Esperemos que este episodio haya sido de bendición para ti, para tu casa, para tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal, registrarte en el link que aparece para que puedas recibir más información acerca de nosotros, sobre todo específicamente de nuestros tiempos con Dios que tenemos, que estoy seguro va a bendecir a muchas personas. Dios te bendiga.